¿Y si te dijera que un grupo de granjeros mal armados logró derrotar al ejército más poderoso del planeta? ¿Y si te contara que todo se decidió en una pequeña ciudad portuaria, y en un solo disparo de cañón? En el otoño de 1781, la Revolución Americana alcanzó su clímax con la decisiva batalla de Yorktown. El general George Washington, al mando de un ejército debilitado y numéricamente inferior, se preparaba para enfrentarse a las tropas británicas dirigidas por el general Charles Lord Cornwallis. Con escasas municiones, agotados por años de conflicto y con la moral al límite, los patriotas sabían que esta era su única y última oportunidad para lograr la independencia. La guerra había sido una prueba de resistencia casi inhumana. Durante 6 años, hombres comunes, campesinos, comerciantes, artesanos, se habían transformado en soldados bajo la presión de un enemigo formidable, el Imperio Británico. Sin alimentos ni recursos, y enfrentando epidemias y promesas rotas de compensación, el ejército continental comenzaba a desmoronarse. Para la primavera de 1781, el campamento de Washington cerca de Nueva York estaba marcado por el cansancio y la incertidumbre, aunque aún latía en él una voluntad terca de resistir. Mientras tanto, las fuerzas del general Sir Henry Clinton mantenían su control sobre Nueva York, una ciudad clave y fuertemente defendida. Washington se encontraba ante una decisión trascendental: ¿arriesgarse a un ataque frontal sobre un bastión británico casi impenetrable? Una victoria ahí podría cambiar el curso de la guerra, pero el costo sería altísimo. La posibilidad de un desastre total acechaba, y cada movimiento debía sopesarse con extremo cuidado. La historia estaba a punto de decidirse. Una posibilidad inesperada comenzaba a perfilarse en el horizonte, como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Informes recientes hablaban de un movimiento estratégico que podría alterar el curso de la guerra. Los franceses, firmes aliados de la causa estadounidense, preparaban una intervención decisiva. El almirante de Grasse planeaba dirigir una poderosa flota hacia la costa, lo que abría la puerta a una operación conjunta, terrestre y naval, entre franceses y americanos, capaz de rodear y neutralizar a un contingente británico significativo. Ese punto vulnerable no estaba en Nueva York, sino más al sur, Yorktown, en Virginia. Una ciudad portuaria pequeña, pero estratégicamente situada. Allí, según los reportes de inteligencia, el general Cornwallis estaba concentrando tropas británicas. Si la flota francesa lograba bloquear el acceso marítimo y las fuerzas de Washington se movían con rapidez por tierra, Yorktown podría convertirse en una trampa mortal para los británicos. A finales de agosto, esa esperanza tomó forma. Los 29 buques de guerra de Grasse se desplegaron frente a las costas de Virginia, cerrando la salida a Cornwallis y aislándolo en la ciudad. Cuando la noticia llegó al cuartel de Washington, la reacción fue inmediata. Tras años de desgaste, el campamento vibró con una energía olvidada. Por primera vez en mucho tiempo, la victoria parecía posible. Sin perder un instante, Washington tomó la decisión que cambiaría la historia. En una operación logística sin precedentes, lideró junto al general Rochambeau una marcha de más de 1.100 kilómetros, movilizando a más de 12.000 hombres, entre continentales extenuados y tropas francesas, desde las afueras de Nueva York hasta Yorktown. Era una apuesta monumental, pero también era la última carta para sellar el destino de la revolución. La estrategia que se estaba ejecutando no era solo arriesgada, era definitiva. Una maniobra encubierta, calculada con precisión, destinada a dar un golpe letal al dominio británico en América. George Washington entendía que el momento era ahora o nunca. Mientras las tropas aliadas se aproximaban a Yorktown, ordenó al marqués de Lafayette bloquear cualquier intento de escape británico, inmovilizando a Cornwallis en la estrecha península entre el río York y la bahía. En paralelo, Washington unía fuerzas con el conde de Rochambeau y sus 4.000 soldados franceses. El plan dependía de una coordinación impecable por tierra y mar. Los barcos franceses se lanzaron a ocupar la bahía de Chesapeake antes de que la Armada Real pudiera intervenir. Cornwallis, atrincherado en Yorktown con 9.000 hombres, confiaba en que la posición le permitiría resistir el asedio mientras aguardaba refuerzos desde el mar. Pero los aliados no estaban dispuestos a darle esa oportunidad. El general británico había mandado construir varios reductos defensivos en las afueras del pueblo. Sin perder tiempo, las fuerzas franco-estadounidenses, con la ayuda de experimentados ingenieros franceses, iniciaron el trabajo de asedio. Día y noche cavaron trincheras paralelas, avanzando paso a paso hacia las defensas enemigas. El 9 de octubre, tras días de labor constante, los cañones aliados ya estaban lo suficientemente cerca. Comenzaba el bombardeo. La artillería estadounidense y francesa rugía al unísono, anunciando que el cerco se cerraba. A las 5 en punto de la tarde, el silencio se rompió con un estruendo.
El primer cañonazo, disparado personalmente por el general Washington según cuenta la tradición, marcó el inicio de un bombardeo implacable. Se dice que ese disparo impactó de lleno en una mesa donde oficiales británicos estaban cenando, sorprendidos por la precisión. Desde ese momento, las baterías francesas y americanas comenzaron a disparar sin descanso, reduciendo poco a poco las fortificaciones británicas. Washington dio una orden clara: no detener el fuego durante la noche. El objetivo era impedir que los británicos pudieran reparar los daños bajo el amparo de la oscuridad. El ritmo del asedio no aflojaba. Día tras día, los soldados aliados cavaban, reforzaban trincheras y ajustaban la artillería para cerrar el cerco. Mientras tanto, del otro lado, el impacto era devastador. Un soldado alemán al servicio de los británicos dejó un testimonio escrito el 10 de octubre que retrata con crudeza la situación. Tuvimos que abandonar nuestro campamento y trasladarnos dentro de las fortificaciones a causa del violento fuego enemigo que no cesaba desde el amanecer. Las bombas llovían con un peso y frecuencia aterradoras. Algunas alcanzaban hasta 200 libras, arrasando todo a su paso. Era imposible escapar de la lluvia de proyectiles, escribió el mismo soldado. La ciudad, una vez bulliciosa, se convertía en ruinas bajo el fuego incesante. Los pocos civiles que aún permanecían en Yorktown huían desesperadamente hacia la orilla del río, llevando consigo lo poco que podían salvar. El infierno de artillería acababa con toda esperanza de resistencia organizada. La escena en Yorktown se había vuelto insoportable. Las explosiones no solo derrumbaban muros, arrancaban extremidades, aplastaban cuerpos y sembraban el terror con cada impacto. Las bombas no respetaban ni el cielo ni la tierra, estallando tanto en el aire como al tocar el suelo. Muchos fueron mutilados o muertos al instante, relataban los testigos. Incluso los barcos anclados en el puerto eran alcanzados por los proyectiles que cruzaban el río y golpeaban con fuerza hasta la orilla de Gloucester. Ningún lugar era seguro. La ciudad estaba atrapada en una tormenta de fuego. En medio de este infierno, el general Charles Cornwallis se encontraba cercado, cada vez más limitado por el implacable sitio dirigido por Washington. Su única esperanza estaba al norte, en Nueva York, donde el comandante británico Sir Henry Clinton mantenía su cuartel general. Cornwallis le envió desesperados mensajes solicitando refuerzos inmediatos. Pero Clinton, inmerso en una rutina cómoda y escéptico sobre los riesgos de una ofensiva total contra el ejército aliado, respondió con lentitud. Desde sus banquetes y reuniones sociales, no parecía comprender la gravedad de la situación en Yorktown. La aparición de la flota del almirante de Grace en la bahía de Chesapeake solo agravó la crisis. El control francés del mar rompía cualquier ilusión de superioridad naval británica. Cualquier intento de enviar socorro por vía marítima se convertía en una peligrosa apuesta. Ante la pasividad de Clinton, Cornwallis propuso un movimiento audaz. Sugería lanzar un ataque de distracción en Nueva York para obligar a Washington a dividir sus fuerzas. Era una última jugada, desesperada pero lógica. Si lograban debilitar el cerco en Yorktown, tal vez aún había una posibilidad de sobrevivir. Pero el tiempo corría, y los cañones no se detenían. Sin embargo, Clinton no se dejó convencer. El plan propuesto por Cornwallis le parecía arriesgado. Temía que una maniobra de distracción dejara a Nueva York indefensa ante una posible ofensiva francesa. A pesar de las súplicas continuas desde Yorktown, su respuesta fue lenta y medida. Los mensajes iban y venían entre las dos ciudades, cargados de urgencia y frustración. Finalmente, Clinton accedió a actuar. Organizó una expedición naval rumbo a Chesapeake, aunque la flota que pudo reunir era más reducida de lo que Cornwallis esperaba para romper el sitio. Pero la fortuna ya no estaba del lado británico. A medida que la flota se aproximaba, el destino se manifestó en forma de una brutal confrontación marítima. La batalla de los Cabos de Virginia enfrentó a las fuerzas navales británicas y francesas en un combate encarnizado. Aunque el choque terminó sin un claro vencedor, el objetivo francés se cumplió. Mantuvieron el dominio de la bahía de Chesapeake. Ese control era crucial. Con la salida al mar sellada, Cornwallis quedó atrapado sin posibilidad de escape ni refuerzos. Mientras tanto, en tierra firme, George Washington preparaba el golpe final. El 14 de octubre, bajo una noche cerrada y sin luna, planificó un asalto silencioso y certero. Para evitar cualquier ruido prematuro, dio una orden precisa: ningún soldado debía cargar su mosquete antes de llegar al objetivo. Solo se permitiría el uso de bayonetas y acero frío. A las 6:30 de la tarde, los soldados estadounidenses se pusieron en marcha. Avanzaron en silencio, con las armas caladas, y al llegar a las defensas británicas, comenzaron a derribar las empalizadas con hachas. El ataque sorpresa estaba en marcha, y el final se acercaba. Desde la primera línea se escuchó un grito que rompió la tensión: «¡Vamos,
Muchachos, ese fuerte es nuestro. Los británicos, intentando repeler el avance, lanzaron granadas de mano que estallaban con violencia, aunque causaron poco daño real. Los soldados estadounidenses, decididos a tomar la posición, comenzaron a escalar los parapetos. Algunos trepaban sobre los hombros de sus propios compañeros para alcanzar la cima de los muros. En cuanto estuvieron lo suficientemente cerca, los mosquetes dejaron de ser armas de fuego y se convirtieron en lanzas. Las bayonetas brillaron bajo la tenue luz mientras los hombres cargaban con un alarido ensordecedor. Lo que siguió fue una batalla salvaje, sin distancias, sin tregua. Las espadas chocaban contra bayonetas, y el sonido del acero al golpear se mezclaba con los alaridos de los heridos. El campo se convirtió en un infierno de lucha cuerpo a cuerpo. Washington, desde una posición más segura, contemplaba el combate con una mezcla de tensión y pesar. Sabía que esa noche, cada paso ganado estaba manchado con sangre de hombres valientes. Cada baja era una tragedia personal, padres, hijos, hermanos que no regresarían a casa. Aún así, era consciente de lo que estaba en juego. La libertad de una nación dependía de esas acciones. Al día siguiente, el 15 de octubre, Cornwallis intentó tomar la iniciativa. Ordenó concentrar el fuego de sus cañones sobre la línea más avanzada de los aliados. Luego, lanzó un contraataque con 350 soldados dirigidos por el coronel Robert Abercrombie. Su misión era clara y arriesgada: llegar a las piezas de artillería enemigas e inutilizarlas introduciendo picas de hierro en los orificios de disparo. Era un intento desesperado por romper el cerco antes de que fuera demasiado tarde. Los aliados dormían cuando el caos estalló. Aprovechando la oscuridad y el silencio, los británicos lanzaron una audaz ofensiva sorpresa. Al frente del ataque, el coronel Robert Abercrombie arengó a sus hombres con un grito feroz: «Adelante, valientes míos, y desuellen a esos animales». Su objetivo era claro: sabotear los cañones enemigos. Lograron inutilizar varias piezas de artillería, pero al amanecer, los aliados ya las habían reparado por completo. El daño, aunque simbólico, no fue suficiente para cambiar el rumbo del asedio. Cornwallis, enfrentando el colapso de sus defensas y sin señales de ayuda desde Nueva York, hizo una última jugada desesperada. Ordenó evacuar a su ejército cruzando el río York hacia Gloucester Point. Allí esperaba que sus hombres pudieran romper el cerco, escabullirse hacia el interior de Virginia y quizás iniciar una retirada hacia el norte. Al principio, una pequeña flotilla de botes logró cruzar con éxito. Pero poco después, el clima se volvió en su contra. Una tormenta repentina azotó la zona, impidiendo que los botes regresaran por más soldados. Con sus fuerzas divididas y sus fortificaciones en ruinas tras días de bombardeo constante, la rendición se volvía inevitable. La mañana del 17 de octubre trajo consigo un silencio inusual. Desde las líneas británicas, un tambor comenzó a sonar. Lo seguía un oficial que portaba un pañuelo blanco en señal de rendición. Las armas cesaron su estruendo. El oficial fue vendado y escoltado por las líneas francesas y americanas para iniciar las negociaciones. Los británicos pidieron los honores de guerra, salir con sus banderas ondeando, las bayonetas caladas y su banda tocando una melodía que reconociera la dignidad de los vencidos. Era el gesto final de un ejército derrotado, y el símbolo de una victoria que cambiaría la historia. Pese a la solicitud formal de los británicos para recibir los tradicionales honores de guerra, George Washington fue categórico en su negativa. Recordaba bien cómo, un año antes, los británicos se los habían negado a los soldados estadounidenses tras la caída de Charleston. No habría excepciones esta vez. Cornwallis, quizás anticipando la vergüenza, se excusó de asistir a la ceremonia de rendición, alegando enfermedad. En su lugar, envió al brigadier general Charles O'Hara para encabezar la entrega formal de su ejército. La escena que siguió estuvo cargada de simbolismo. O'Hara, espada en mano, se dirigió primero al general francés Rochambeau. Pero este negó con firmeza y, sin pronunciar palabra, señaló a Washington. O'Hara se volvió entonces hacia el comandante en jefe americano, pero Washington tampoco aceptó la rendición directamente. En su lugar, indicó que la espada debía entregarse al general Benjamin Lincoln, su segundo al mando. Como una reivindicación personal, Lincoln había sido forzado a rendirse en Charleston el año anterior. El 19 de octubre, los soldados británicos marcharon fuera de Yorktown. La música que eligieron para ese momento amargo fue irónica y profética: The World Turned Upside Down, el mundo al revés. Los británicos, derrotados pero intentando conservar algo de dignidad, cruzaron el campo de rendición entre dos columnas de tropas francesas y estadounidenses. Pero al hacerlo, evitaban deliberadamente mirar a los americanos. Solo dirigían sus ojos a los franceses, negándose a reconocer a quienes, en su opinión, eran sus antiguos colonos rebeldes.
El marqués de Lafayette notó el gesto con frialdad. No permitió que pasara desapercibido. Dio una orden tajante a su banda militar, que se cuadró de inmediato y comenzó a tocar una melodía que no dejaba lugar a dudas sobre el resultado del conflicto, Yankee Doodle Dandy, el himno burlón convertido en símbolo de una nueva nación que acababa de ganarse su libertad. Un estallido de aplausos rompió el silencio del campo de batalla. El sonido, un vibrante hurra, surgió espontáneo desde ambos bandos. Por un momento, la música, la tensión liberada y el respeto mutuo se unieron en una escena inolvidable. Fue entonces, y solo entonces, cuando los soldados británicos finalmente se volvieron hacia los estadounidenses, no con desdén, sino con reconocimiento. Ya no los veían como rebeldes, sino como iguales. 5 días más tarde, llegó la tan esperada fuerza de refuerzo enviada por Clinton, demasiado tarde para cambiar el curso de la historia. Cuando la noticia del colapso en Yorktown alcanzó las costas británicas el 25 de noviembre, Londres quedó paralizado. En una escena que se volvería legendaria, el primer ministro Lord North, al recibir la noticia, soltó un grito que resumía el impacto: «¡Oh Dios, todo ha terminado! ¡Todo ha terminado!». Y así fue. Poco tiempo después, el conflicto concluyó oficialmente con la firma del Tratado de París, que reconocía la independencia de las colonias y ponía fin a años de guerra entre Gran Bretaña y la naciente república. El triunfo no fue solo militar. Fue el resultado de una combinación extraordinaria de resistencia, estrategia y colaboración. Bajo el liderazgo firme de George Washington, y con el apoyo decisivo de los aliados franceses, un ejército de granjeros, comerciantes y voluntarios logró lo impensable: vencer al imperio más poderoso de su tiempo. El 4 de julio de 1776 marcó el momento en que se proclamó la independencia de los Estados Unidos. Pero fue el 19 de octubre de 1781, en Yorktown, donde esa declaración se transformó en una realidad palpable. Ese día, una nación no solo nació en papel, se ganó su lugar en el mundo. ¿Crees que la victoria en Yorktown fue obra del genio estratégico de Washington, de la ayuda francesa, o de ambos? Contame tu opinión en los comentarios. ¿Qué parte de esta historia te impactó más? Te leo.